Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estés, con quien estés. Estás en Radio World TV, que suena y se escucha en todos los idiomas. Estamos también en nuestro canal YouTube Radio World TV. Nuestra página web que se conecta con las buenas noticias es www.radioworldtv.com. Se conecta con las buenas noticias. Hoy vamos a empezar un ciclo de No te enredes en las redes. Vamos a conversar. Vamos a tener dos programas muy interesantes hoy con el profesor catedrático Ángel Peroso para que hablemos sobre la nueva tecnología, las nuevas herramientas de la comunicación social. Hay libertad, hay libertinaje, hay respeto, se está llevando bien lo que es la ética profesional de un periodista, la ética profesional de un comunicador social, o simplemente hay un libertinaje donde todos pueden incluir noticias falsas, que son muchas noticias que no han sido verificadas. Cualquiera ahora es un comunicador social, cualquiera puede colocar una noticia, hacer el análisis a su gusto. De hecho, conozco amigos que han sido a través de las redes sociales, le han dado muy duro, con groserías, sin ningún parámetro de educación, y eso ha traído problemas. Entonces vamos a conversar con el profesor en el día de hoy para que hablemos de eso, Y saludo a Bes Grada Deportiva, que está desaparecido y que hace falta que esté en los medios de comunicación. También hay mucha gente que está por acá ya en bueno, una cantidad de Melina. Saludos, Melina, cantante excelente. Tan solo oírla cantar, uno vamos a... Tiene con su voz y su carisma. Vamos a comunicarnos ya con el profesor Ángel Peroso, quien ya la vimos por allí para que se conecte con nosotros. Ya lo vamos a tener pronto. Hola, ¿cómo está, profesor? Bien, Vicente, qué placer saludarte. ¿Cómo están las cosas? Excelente. Qué Estamos bueno. enredados en la red. Bueno, dependiendo de lo que se interprete de enredo, ¿ok? Porque las redes sociales son definiciones que existen. Textualmente es lo siguiente: las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas se crean relaciones entre individuos o empresas en forma rápida, sin jerarquía o límite físico. Pero lo más importante de todo este contexto teórico es que, según los diversos teóricos, se han convertido en gran fuente de información, diversión, difamación, engaños, falsas noticias y poder. Entonces, si nos vamos a esas definiciones etimológicas, es un compendio de muchas. Yo diría que ciertamente, más que enredados, estamos adaptándonos a un nuevo esquema de comunicación interactiva. Cuando uno dice yo conozco sobre las criptomonedas es muy reciente en el mundo financiero, y aquel que alegue ser un experto, caramba, tiene que haber conocido sobre el tema de lo que son las criptomonedas, los bitcoins, por ejemplo, por hablar en términos del mundo financiero, y todos estamos aprendiendo. Entonces, en esta época, cuando tú inicias sobre el enredo, yo creo que es un proceso de adaptación donde interactúan diferentes escenarios que tienen que estar básicamente orientados al mejoramiento aptitudinal de quienes están inmersos en el mundo de las redes, porque acuérdate que para mí, por ejemplo, las redes sociales es una malla interactiva, una malla social. Para mí es una malla social interactiva, síncrona o asíncrona, dependiendo del ejercicio o de la actividad donde uno se desempeñe, para promover valores, principios. La Internet básicamente era, de hace un tiempo, hace poco tiempo atrás, para la educación, por ejemplo. La Internet servía para buscar información que iba a apoyar un material educativo, por ejemplo. Hoy en día la Internet fue invadida por los medios de comunicación, fue invadida por la tecnología disruptiva,
que es esa que irrumpe, ¿no? Que irrumpe de manera muy portentosa. Y fíjate, Vicente, que la virtualidad, esta época de lo virtual llegó para quedarse. Entonces hay muchos criterios que pudiéramos esgrimir, entre esos que más que ser un entramado, para mí es una nueva realidad que aún no la hemos podido, o mucha gente no la domina. Y por no dormir, es como cuando tú le das un carro nuevo, un Ferrari, a alguien que venía manejando un Fiat. Entonces son velocidades totalmente diferentes, la sincronización de las velocidades totalmente diferente, y tienes que ir a un manual de uso de un Ferrari para poderlo manejar, para poder ser un gran piloto de un Ferrari. Hoy en día la gente está utilizando las redes como si fuese un medio de comunicación o una alternativa de interacción, muy subestimando el poder que tiene de penetración en la sociedad. Pero tú crees que, profesor, ¿usted cree que hay como especie de una moral, de una ética, porque cualquiera se está colocando allí lanzando noticias falsas, hablando mal de otros, sin importar si hay pruebas o no hay pruebas? Esa es la parte donde yo digo que estamos enredados en la red, porque la parte de la comunicación social, usted lo dijo muy bien, los medios de comunicación, canales de televisión, radio, página web, han usado las redes y el Internet, por llamarlo de alguna manera, la globalización, para expandirse, y el que está fuera de las redes, ese sí está enredado. Pero los que están dentro de las redes también se puede enredar con esta cantidad de insultos y de mala manera de hacer una comunicación social. Es cierto que hay mucha gente que no ha estudiado, que ni siquiera de pronto no tiene un high school, no tiene un bachillerato, y están colocando allí, pero entonces ¿a dónde vamos a llegar con nuestros hijos que están pegados a las redes? Sí, mira, Vicente, lo que tú estás mencionando es algo que circunda o complementa lo que te dije inicialmente. El uso de las redes sociales hoy en día cayó en un abuso de poder, abuso de normas, abuso de procedimientos civiles, abuso de procedimientos y actitudes. Y hay quienes se escudan en las redes sociales, y entonces caemos en lo que es la parte que tú estás mencionando, o sea, el uso y abuso. Por eso te exclamo, te explico, es uso y abuso, porque con las redes sociales la gente se acobija, por ejemplo, en el anonimato para hacer daño a otras personas. No existe detrás de una figura real. Aquí sabemos quiénes somos tú y yo, porque estamos haciéndolo de manera síncrona, ¿verdad? Directa. Pero cuando la gente se escuda en seudónimos, se escuda en diversas estrategias de invadir o de hacer daño a través de las redes, por supuesto que se transforma en una deformación que entra en lo ético, maquético, antiético, y una deformación que va hacia la destrucción de principios y valores como hecho simple de una realidad a la cual, vuelvo y te repito, todos nos estamos adaptando. La gente no sabe el poder que implica estar inmerso o participar dentro de la virtualidad, dentro de las redes. No existen normas ni códigos escritos para regular los contenidos en las redes sociales. Existen páginas que te controlan, ¿ok? Como lo ha hecho Facebook últimamente, o lo ha hecho algunos otros medios de otras plataformas, Twitter. Pero regular, entonces caemos en el principio de la libertad de prensa o en la libertad de opinión. No, pero la regulación como tal debe ser asumida por uno, el que está usando las redes para un principio, un fin o un propósito. Desafortunadamente, pareciera que el falso, digamos, mensaje está haciendo uso o está siendo utilizado para captar la atención de una audiencia que es de inmediatez. Esa audiencia que está en las redes, esa que te comunica con nosotros a través de estos principios, estos programas, es de inmediatez. Y una vez que tú digas algo, eso quedó. Y hay quienes utilizan estos testimonios para maximizar posteriormente alguna, digamos, un discurso irónico, un discurso ofensivo, porque todo lo asocian a un chiste, todo lo asocian a
un esquema de comunicación que en nada beneficia, porque la ética debe regir en todos los escenarios. Y creo que lo que está ocurriendo en el mundo es que se está apoderando las redes de individuos que no están cumpliendo con normas éticas y de sana convivencia, porque, repito, no saben o no han asimilado aún el poder que significa el uso de las redes sociales. Así es, mira, por ahí está saludando nada más y nada menos que Ángel Martínez González y la familia. Placer, Trilla Nacional. como no, un Te placer, pregunto, mucho dice que gusto. tuvieron los inicios en NCTV, tuvieron los inicios ahí. Sí, allá en Niños Cantores Televisión, en el estado Zulia, en el occidente de un país hermoso llamado Venezuela. En el Allá, Estado en Zulia. el estado Zulia, exactamente. Saludos, Ahora, tocayo. profesor, ¿quién va a regular esto? Porque el Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela, por ejemplo, el Sindicato Internacional de Prensa el mundial, eh, regulan y ponen algunos aspectos muy importantes con respecto a la disciplina, por llamarlo de alguna manera, de la profesión periodística. Entonces, ¿quién va a regular qué organismo va a regular estas redes? Porque no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de opinión, porque al presidente Donald Trump se le bloqueó muchas cosas. De hecho, quedó fuera de las redes sociales. Me Sí. comentaron por allí esta semana de que está por abrir una nueva red de él, patrocinada por él, para poder expresarse. Entonces, por llegarlo, para Fíjate. topar ese puntito final, ¿cómo hacemos entonces? ¿Quién va a regular eso? Bueno, fíjate, en el caso del expresidente Donald Trump, más que una regulación, es una medida interna de la empresa. Es una medida que adopta la empresa como principio de control de contenidos, pero no es Así es. una regulación gubernamental. Es una medida que adopta una empresa, llámese Twitter, llámese Facebook, cualquiera. Los ejecutivos consideraron que un vocero de cualquier país ha hecho daño a la opinión. Puede ser un prejuicio, como hemos hablado, ¿verdad? Que según ellos pudieron haber estipulado eso. Pero esas son medidas que están internas a las empresas y las ponen en marcha porque al fin y al cabo son entes privados. En el caso del ejercicio de la comunicación social, que tú me hablabas de Venezuela, existe un código de ética, pero ese código de ética fue hecho para, más que todo, pensando en los medios de comunicación de una época que ya pasó. Hoy en día hay que hacer más bien un código de ética de actitud en los medios virtuales. El periodista que salía con un micrófono a la calle, a una sociedad, cumplía un rol ético muy específico, pero es que el periodismo en la virtualidad implica mayor responsabilidad, porque es utilizado muchas veces por profesionales de la comunicación para hacer daño, acobijándose en una figura, entre comillas, por definición, un magazine, por ejemplo, que los chistes se hacen de manera muy ligera y creen que como eran en un canal de señal abierta, entonces las redes, ¿me entiendes? Las redes es de menor, es igual. Cuando uno veía un canal de televisión como era Radio Caracas Televisión, de donde yo me formé y donde yo tuve bastante participación como periodista, el espectro, digamos, de difusión limitaba a un país, ¿de acuerdo? Pero es que las redes, Vicente, las redes se van por todo el mundo. Un chiste esgrimido en Venezuela no es bien tomado de pronto en Panamá o Ah, tomado de pronto en Estados Unidos. Son cosas y no tiene el totalmente mismo diferentes. significado alguna palabra que para el No, venezolano o para el panameño es normal y en otros países tiene problemas. claro, reírse, por ejemplo, del dolor ajeno, para muchos es un chiste, pero, Sí. pero eso es un código de ética que hay que poner dentro de las normas. Ahora, ¿quién debe regularlo? Uno mismo, Vicente. Los códigos de ética que rigen a uno, porque uno está formado con principios y valores que tienen que enaltecer cuando se asume un rol de comunicador.
Sí, pero ya usted acaba de decirlo cuando está formado, pero hay mucha gente que no está bien formada hasta en el hablar y agarran las redes sociales como un ocio donde buscan destruir, eh, atraer un chisme, atraer un problema, poner una noticia falsa y hay mucha gente que están en la misma línea y cree en eso porque no verifica. Entonces, ¿cómo vamos a llegar allá? Bueno, porque ahí entonces entra en juego el tercer elemento, que es la regulación que tiene cada país para el uso de contenidos cuando se siente que está alterando lo que es la parte, digamos, jurídica o legal de una persona. La Entonces, eso nos vamos información que... llegando, no estamos llegando a la ley Mordaza, eliminando la ley perdón, la libertad de expresión. No, es que una cosa es libertad de expresión y otra cosa es libertad de opinión, Vicente. La libertad de expresión es un principio consagrado en la Constitución, por lo menos en Venezuela principio en la Constitución, ¿ok? Pero la libertad de opinión es el uso que tú le das a tu sentido ético, ¿verdad? De expresar aquello que consideres pertinente bajo una opinión. La opinión es un hecho que asume uno y que luego que emites una opinión es un criterio que está regido por tus principios y valores. Pero cuando es la expresión, la libertad de expresión, eso es cuando está consagrado en leyes que están tipificadas. Por ejemplo, en muchos países, cada país tiene sus regulaciones para la libertad de expresión. Pero la libertad de opinión es lo mismo que tú dices, ¿quién va a regular eso? Esto que estamos haciendo ahora, yo te estoy dando mi opinión. Yo te estoy dando mi opinión. Tú tienes tu opinión también. Aquí cada uno esgrime una opinión, pero no estamos siendo ofensivos, estamos ateniéndonos a un principio ético porque hemos sido formados. Pero es que también el principio de formación no se adquiere en las escuelas o en las universidades, sino en la familia, Vicente. Esa es la Sí. escuela donde nace el verdadero sentido ético del individuo, sea en Venezuela, sea en Perú, sea en Colombia, sea en Estados Unidos, sea en cualquier país. La familia es el núcleo rector de los principios básicos que rigen la sana convivencia de los seres humanos. Pero cuando esos principios, como es nuevo, vuelvo a la primera interpretación que te di, estamos en una era que nos sorprendió a todos. Esto de la virtualidad y el impacto que ha tenido la virtualidad nos tiene a todos en turbulencia porque no sabemos, esas preguntas que tú te haces conforma parte de los nuevos esquemas que hay que regular y que hay que readaptar porque estamos en un proceso de adaptación a nuevos esquemas. Y ojo, esta etapa llegó para quedarse. Aquí el sistema educativo en cualquier país, la semipresencialidad con esta situación pandémica, por ejemplo, está poco a poco menos al alcance que mantener fortalecer un país en lo que ha sido pues el principio de la internet utilizada en educación, también ahora en comunicación. La televisión se traspasó ahora a los principios, digamos, de la tecnología disruptiva a través de todas estas redes, como Instagram, estos lives que Sí, hacemos nosotros. Pero, sí. repito, esta época nos ha sorprendido, Vicente. Y la gente piensa que todavía estamos en la época, en el caso de la televisión tradicional, o estamos en la radio tradicional. Sí. Aquí cambia todo. Y Mira, si cambia todo, nosotros también tenemos que cambiar. dice, voy a leer tres cositas por acá que dice, debe respetarse la ley, el orden público y las buenas costumbres. Hay que sancionar porque la impunidad trae el abuso. Saludos a Giovanna, eso lo dice Ángel Martínez. Giovanna desde Perú, saludos. La libertad no es libertinaje, mordaza es otra cosa. De acuerdo con el profesor Peroso, dice por ahí el profesor Martínez. Natalí, Cali, de México, buenísima conversación, excelente pensamiento del profesor, saludos desde México. Y bueno, Nirvana, que por cierto, si tú quieres aprender a pescar y salir en kayak, ahí está, Nirvana Qué bueno. Water Sport, allá en Miami, Florida. Ahora, vamos a la parte de infantil. Los niños, Ok, sí. los jóvenes, eh, están aprendiendo muchas cosas por las redes. Los padres no bueno, no me incluyo, pero hay padres que no hayan cómo hacer, porque
porque los hijos le salen con una mala mirada, le salen con unas cuestiones, están pegados al teléfono, van caminando y van así, sin mirar a los padres. Y las redes sociales están criando a nuestros hijos, te pregunto. Tu realidad, Vicente. Vicente, nuestros padres en un momento, en realidad tecnológica, era para nosotros de avanzada y para ellos era pasado. ¿Tú me captas? Sí. Nosotros tenemos que cada época tiene una adaptación, cada época. Es principio de adaptación. Los padres hoy en día que alegan que no tienen control sobre sus hijos, si se van en el túnel del tiempo a la edad de juvenil, ¿verdad? Los padres de ellos tampoco tenían control sobre ellos, sobre nosotros, porque eran, cada momento cada momento histórico en cuanto a lo tecnológico, ¿verdad? Tuvo su impacto. Esta época es demasiado volátil, porque la tecnología va demasiado rápido, ya llegamos a Marte. Antes, en los 60, la Luna, ya fíjate, ya están para no sé cuántos años, en el 2057, no sé, ciento y tanto, está el hombre supuestamente en Marte. O sea que el alcance de la tecnología más bien nos ha pasado. Y estas nuevas generaciones, los niños que están naciendo, nacen prácticamente con un iPhone, perdonando la publicidad, con un equipo de telefonía prácticamente en sus manos cuando nacen, ¿Por qué? Porque está en sus genes, porque es una época que está regida por nuevas esencias, donde nosotros tenemos que adaptarnos. Y en este momento el mundo está en un proceso de adaptación. Esta pandemia que nos sorprendió y que nos sigue sorprendiendo, ha fortalecido el uso de las redes sociales. ¿Ok? Ha surgido solidaridad a través de la red social, que muchas veces se desvirtúa, otras veces lamentablemente, como un caso que ocurrió recientemente sobre un colega periodista que falleció de COVID y que fue absurdamente maltratado con criterios de humorismo negro, ¿de acuerdo? Que no tiene que haber sido tomado como una referencia para etiquetar a alguien que está en su lecho de muerte prácticamente. Pero eso es un aprendizaje. Es un aprendizaje que nos hace ver a nosotros que el control de la virtualidad o de los contenidos depende de lo que tú quieras hacer de tus espacios interactivos. Si quieres hacer un show, vas a caer siempre en esto mismo. Si quieres hacer un show toda la vida, vas a caer en esto mismo. Pero el sentido ético que va a regir las redes sociales, la misma comunidad, la misma gente que va a estar allí va a estar censurando este tipo de hechos. Y ahí nacen los códigos de ética sobre el mundo virtual, que te critican y así como tú utilizas unas redes para ofender, a través de las redes vas a tener también una respuesta contundente, moral, porque es inmediato, eso está ocurriendo ahora y yo te estoy censurando, como las respuestas que están dando en este momento quienes están viendo el programa, este live, Ángel Martínez, sobre la mordaza y la ley de opinión, porque son diferentes interpretaciones, pero es inmediato, es de inmediato. Entonces, antes los programas, muchos eran en vivo, otros eran grabados. Pero fíjate, extrapolar el dolor ajeno y extrapolar en un chiste, o plasmar a través de un chiste, entre comillas, etiquetar a alguien de estafador, por ejemplo, esos son prejuicios. Eso es imputado en cualquier país. Aquí en Venezuela, bueno, ahora y que van a un fiscal que fue instruido pero ¿cómo vas a hacerlo si las leyes, o sea, no existe, no está tipificado salvo que haya una denuncia, por ejemplo, Si en ¿verdad? Venezuela, Entonces, si en Venezuela van a sancionar los que dicen y los que salen por ahí puntualmente para lanzar sus piedras, yo creo que Nicolás Maduro debe ir preso y detenido inmediatamente y censurado por alguna manera. claro. ¿Entiendes? Fíjate, cuando tú hablas sobre que nosotros los padres, cómo hacer con una generación que es tan incidente en esta época, hay muchos padres que están construyendo ese modelo de hijos adaptado a esta época, porque ponte a ver los niños
que salen con esa plataforma TikTok, por ejemplo, ¿verdad? Con diálogos de adultos, con escenas de violencia entre parejas. Eso es un mal modelo. Pero ¿quién lo está haciendo? Las redes, no, somos nosotros. Entonces cuando tu hijo ya tenga, si yo veo niños de 7 años, cuando ya tengan 12 años, la actitud que tienen aquí, la etiqueta que le metimos desde aquí nosotros fue que el diálogo le queda plasmado, porque cada diálogo tiene un personaje, tiene una personificación. Por eso insisto, esta es una época que nos ha sorprendido a todos y que estas nuevas generaciones, los muchachos de esta época, están más pendientes de los recursos tecnológicos, ¿ok? Para sus destrezas de efectos visuales que de contenido. Lo grave está en que nosotros, en el mal uso que le damos nosotros los profesionales, que sin ética ofendemos, maltratamos, estafamos, nos escudamos en algunas personalidades que no son, se utiliza mucho Photoshop para ilusionar, para deslumbrar, y luego caes en la otra época que ya pasó, que es la presencial, y se destruyen muchos sueños, Sí, estafas. ¿Cuánta gente no han, bueno, casos de ventas de vehículos? Y ahora recientemente, que es una adaptación al mundo. Antes yo te llamaba a teléfono, Vicente, necesito un apoyo financiero porque tengo que hacerme una operación. Hoy en día no, hoy en día acudimos a algunas plataformas que están direccionadas para captar a través de un Zelle, a través de un PayPal, a través de cualquier Bitcoin, cualquier moneda digital inclusive, una ayuda para socorrer a alguien que lo sí, necesita. Y sin embargo hay gente que se mofa de eso. Hay sí, gente mira, que por ahí no. está el hijo de Gon, Dani Acevedo, que es un político con muy buena trayectoria en Venezuela, hoy en día está acá en los Estados Unidos, y está haciendo un trabajo que la gente quedó asombrada por la capacidad de histriónica, por llamarlo de alguna manera, de Dani, el hijo de Gon, y es que ha agarrado las redes para fomentar lo que es el cristianismo, ¿no? Lo que es la madurez espiritual, por decirlo de alguna manera. La religión Las también redes. está metida en esto, ¿no? Igual que la política, igual que la pornografía, la sexología, la psicología, porque es importante seguir apoyando, seguir viendo, seguir fomentando lo que es la parte espiritual. Claro, la esencia espiritual de todos nosotros, independientemente de cualquier, digamos, cristiano, católico, evangélico, lo que tú quieras, donde esté cada quien ubicado, ¿verdad? Sí, Lo espiritual es la tranquilidad interna, es la fe, chico. Es la fe en creer en las cosas buenas. Y lo espiritual es un núcleo rector de todo ser humano para poder entender la vida con principios positivos. Porque tienes un abrigo, tienes una luz que te encamina, una luz en el camino. Cada quien se ubica en su religión, cada quien la ve de una manera. Y cuando uno se fija en esa luz y gira en torno a lo que es la esencia espiritual, en esa misma medida tú vas a promover y haciendo camino. ¿Por qué? Porque crees en algo y es la fe es lo que mueve, ¿no? Entonces este joven está haciendo ya un camino para dejar huellas, y esas huellas solamente tú las dejas cuando, primero, creer en lo que estás haciendo, y segundo, convertirte en un modelo, un modelo a seguir. Y si tú tienes un guía o una guía espiritual, bueno, qué mejor forma que plasmarlo a través de un proyecto y se cumpla dentro de lo que es. Todo proyecto es factible en la medida que cada quien crea en ese proyecto. Todo proyecto es factible en la medida en que cada quien, ¿verdad?, visualice de manera positiva. Ningún proyecto que vaya siendo encaminado con intenciones malsanas va a tener éxito. Va a sí, tener éxito porque va a ser rechazado. Y así es. en esta época más porque es una época de plena solidaridad, Vicente. Sí, Estamos en un mundo que está envuelto en tantas turbulencias pandémicas y de otra índole, que ha resurgido el sentido espiritual de tal magnitud que quienes la promueven
esos proyectos con esa esencia espiritual van a encaminarse hacia el éxito. Por supuesto, ¿no? Dentro de las debilidades que tenga cada uno en sus criterios, ¿no? A esgrimir, pero lo mejor es ir por el camino de la conciencia tranquila. Sí, estamos hablando con el profesor y catedrático Ángel Peroso, acá en Convincente, Puntual y Diferente. Recuerden que estamos en el canal YouTube Radio World TV y por Instagram, @Vicente J. Ramírez M, para que nos sigan, para que nos apoyen. Profesor, ¿qué va a pasar con la radio, con la televisión? Ya la prensa se está golpeada porque si no estás en internet y no estás en las redes, la gente ya no va a comprar para leer. Me comentaba, hay un profesor, porque no lo a leer. Sí, profesor, porque sí, Ángel Brizuela, y es que me decía, mira, si no estás en las redes, no estás en nada. Ya la gente ya no tiene el hábito de comprar el periódico como el Panorama, la Nación, el Mundo, el Universal, el Washington Post. No, se van a las redes directamente y buscan la noticia que quieren. Por ejemplo, yo quiero saber hoy del clima de mañana. Yo no busco el clima, eso ¿qué está llevando al? Yo creo que eso va a ser a mediano y largo plazo la problemática del medio de comunicación, más que todo el impreso. Bueno, si quienes estamos en los medios de comunicación no nos preparamos a la velocidad que ameritan estos nuevos tiempos, repito, caigo otra vez en la palabra de adaptación, nos va a llevar el tren. En serio. ¿Por qué? No nos está llevando ya, por cierto. Sí, claro que sí. Esto mismo que estamos haciendo nosotros era impensable hace mucho tiempo atrás y teniendo las herramientas, porque estas herramientas eran hace tiempo que están, ¿verdad? Pero no las habíamos aprovechado dentro de lo que es la utilidad comunicacional. Ahora porque hay un redimensionamiento, una redimensión, perdón, de lo que es el concepto comunicacional, donde amerita, pues, que si ya, por ejemplo, hay empresarios, como tú, por ejemplo, tú tienes una plataforma digital, radial, televisiva y también tienes una página web. Entonces, las mismas tecnologías te permiten ensamblarlo. Y no tanto por los costos, sino por la aptitud que tú tienes para tener un medio de comunicación. Sí. ¿Ok? Sí. Pero tú tienes que adaptarte, porque así como pasó la señal abierta en televisión y en la radio, la amplitud modulada, y después pasó a FM y nos sorprendió muy bien cuando vino la frecuencia modulada, porque la amplitud modulada era al principio la radio AM, ¿no? ¿Te acuerdas? En sí, claro. Por lo menos, sí, y en el mundo también. Y después vino la FM y era el hilo musical. Y después se transformó, fíjate, la misma dinámica, sí, que la FM se transformó en AM. O sea, con el principio de FM, los contenidos eran AM. Y eso lo hizo un híbrido que desvirtuó la radio y ahora cayó en lo digital. Y lo digital es algo que en este momento irrumpe dependiendo el equipo que tú tengas para hacer óptima tu emisora radial. No, y se cambian muchas cosas, ¿no? Carlos Zabaleta, disculpe, profesor, Carlos Zabaleta me comentaba que en los años 70 se escuchaba, por ejemplo, por Radio Calendario, por poner una emisora AM en Maracaibo, Estados Unidos, Venezuela, y es que transmitían el béisbol profesional, las Águilas contra los Cardenales, y era vía telefónica a través de la radio. Y también cuando surgió la FM, me comentaba Javier Bertel, decía, en paz descanse, mi gran amigo Javier Bertel, decía, Vicente, a mí me costó mucho, porque yo venía de Radio Calendario, trabajando allí, la manera de hablar, de echar unos chistes, de echar bromas, cuando llegó a la FM me dijeron, bájale 2, modula 2, no puedes decir, vamos para Cachirí. No, vamos a Cachirí. Tienes que decir lo mismo, pero como más modulado. Voy a saludar a Amperoso. Saludos a los dos. Excelente entrevista y contenido. Eso es muy importante. Saludos, Vicente. Jesús Salvador Petit desde Panamá. Entonces, vamos
yo creo que tenemos que reiniciarnos todo, ¿no? A lo mejor Hay que cambiarse el tanto, chip. Hay que cambiarnos el chip. sí, ¿Ok? porque tanto usted, Si no se cambia, no sé qué edad tiene usted, pero a lo mejor somos contemporáneos, de los años 60 nacidos, pero de los años 60, 70, 80 y parte del 90, que hoy día son padres, dice Vicente, yo tengo que ver cómo hago, porque mis hijos están aprendiendo más que yo. pero es que escúchame, Vicente, es que no es por, o sea, estamos hablando de los hijos, ¿ok? Los hijos tienen su vida, tienen su realidad y ellos la dominan. Como fuimos La nosotros. situación, claro, la realidad es que cada persona, cada padre, también es un empresario. ¿Y tú crees que un empresario se va a quedar en el patrón antiguo? Tiene que, Claro, tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías. Un empresario en esta época, no importa que sea un nuevo emprendedor o que tiene sus empresas, tuvo que adaptar las estructuras financieras a las nuevas tecnologías. así Entonces, es. no es que yo no puedo dominar a mis hijos. No, no dominas a tus hijos porque uno no asume la responsabilidad de adaptarse a estos nuevos tiempos. Yo soy docente, yo tuve que activarme y aplicar en tecnologías de educación a través de herramientas como Google Meet, por ejemplo, o también la que te ofrecen otras plataformas. Pero si yo me hubiese quedado en el salón presencial, yo no estaría dando clase ahora, pues. Hubiese desaparecido del contexto educativo. Entonces, los padres, así como dicen que tienen que dominar a sus hijos, para poder encauzar y penetrar hacia el mundo de los hijos, tienen que comenzar a penetrar el mundo de la virtualidad en este momento, Vicente, porque no te puedes quedar, nadie se puede quedar en 10 años, esto es de 5 años para acá, 10 años para acá, no estamos hablando tan reciente, entonces nos hemos venido adaptando poco a poco y por supuesto que hay padres que son muy tradicionalistas y son renuentes a usar un equipo digital. Yo sé de padres que los hijos, papá, toma, te voy a regalar un tremenda marca de teléfono y no, yo me quedo con el mío que es puro mensajito de texto y llamadas telefónicas. Ese se quedó. ¿Cómo se comunica con un hijo? Cuando le diga, papá, te voy a meter en el grupo de WhatsApp de la universidad o del colegio, ¿cómo vas a hacer si no sabes ni siquiera cómo entrar a crear un grupo WhatsApp? Entonces, la tecnología llegó para quedarse. La virtualidad se fortaleció. Así como te dije en un momento de la conversación que ya estamos en Marte, o las máquinas ya llegaron a Marte, fíjate, las máquinas están en este momento haciendo uso de sus fortalezas tecnológicas, ellas mismas en sí, pues cuando las crea el hombre, esas máquinas que está creando el hombre con tecnología novedosa, disruptiva, la disrupción, amerita que nosotros nos pongamos los trajes de la época, si no nos vamos a Sí. quedar. Y eso es lo que tiene que hacer un padre hoy en día. Los códigos de uso de las redes para poderse comunicar con sus hijos. Ok, antes de que me explique qué son los códigos para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, Mosfoto dice lo que hoy vivimos en el comienzo de un futuro predominado por las máquinas y minimizando la presencia humana en todos los sentidos. Excelente entrevista, pero mira, yo tengo un amigo, eh, Jorge Pachano, que hace un año desapareció físicamente por el COVID. Él llegó a Estados Unidos y fue operado. Estando en Miami lo operaron desde Houston lo operaron, robóticamente, por llamarlo de alguna manera. Pero también, usted tocó algo muy importante, que es el padre que no quiere recibir un teléfono, se queda en el aparato. Y lo hacemos con la tecnología de los vehículos, por ejemplo, el Tesla, que es eléctrico. Claro. Yo cuando vi por primera vez un Tesla, yo decía, ¿y dónde está el motor? Y ese no tiene motor, hermano, me dijeron. Sí, claro, claro. Pero fíjate, cuando uno, siempre estamos hablando de las épocas, ¿no? Nosotros nos sentimos, yo me siento afortunado de haber vivido en estos años de mi vida muchas transiciones violentas, ¿ok? Por lo menos en Venezuela. No voy a hablar de la política, estoy hablando de Sí, realidades sí. sociotecnológicas, Seguro. donde
países han sabido utilizar los recursos para maximizar la fortaleza virtual. Y en otros países, teniendo los recursos, no se adecuaron a esa visión. O sea, hay que ser visionarios. Nosotros, volvemos a caer en la figura del padre, tenemos que ser visionarios. Si una pareja quiere tener un bebé en este momento, más que decidir cómo va a ser para tener el bebé en qué clínica y cuánto cuesta la operación o la cesárea o lo que sea, tiene que asumir el compromiso de que ese niño va a nacer con un criterio en un mundo totalmente diferente al que nosotros nos formamos. Y por eso decía yo que cada generación tiene su etapa. Pero fíjate que esta en particular nos sorprendió a jóvenes, niños y adultos, estos últimos años. Quizás porque la pandemia nos ha envuelto en una burbuja de protección tan estricta que estamos valorando el único recurso que tenemos para conversar, por ejemplo, son las redes. Antes uno tenía que salir a una cabina telefónica, hoy en día no, hoy en día el WhatsApp, yo me comunico. Y lo afectivo, lo que es la parte afectiva, se mantiene, porque Sí, una expresión de cariño, de amor, bien sea a través de un texto, a través de un audio, eso es afectivo, eso es afectividad. Si un padre ve que un hijo, de acuerdo, está conversando con él, y nosotros mismos rompemos los patrones, porque yo he sido testigo que en fechas navideñas, 24 de diciembre, por ejemplo, hay 14 personas en una mesa y 14 estamos con el bendito celular en las manos, ¿entiendes? Entonces, la tecnología ¡pum!, nos absorbió. Los únicos que en este momento, en esas festividades reclaman son nuestras abuelas o nuestras madres, que no tienen la destreza de incursionar en la tecnología porque nunca han tenido la iniciativa pues de adquirir un teléfono o recibir un teléfono de última generación, y entonces ellas sí se dan cuenta y bueno, ustedes vinieron a la Navidad o vinieron a estar pendientes de sus teléfonos. ¿Por qué? así Porque es. son códigos, ¿entiendes? Entonces son códigos. Eso es un código tradicional contra un código porque es un código de enfrentamiento que es un código de modernismo. Sí. Entonces el modernismo llegó con nuevos códigos de saber cómo comunicarte con tu hijo. Hoy en día tu hijo te comunica por tu WhatsApp. Hola hija, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Nos vemos a las 7 de la noche. Sí, papá, nos vemos allá. ¡Pum! Ese es un código. Y eso lo hace las redes. Pero lo importante es no perder lo afectivo corporal cuando tengamos el momento de reforzar esos valores y caemos en lo ético, que era lo primero. ¿Cuál es la diferencia? También hay una diferencia muy abismal, pero quisiera tu opinión de aquel campo que aparecía en los diferentes periódicos, de dos figuritas, la hembra y el varón, mostrando subliminal sus partes sexuales, su cuerpo en desnudo, ¿no? Amores, como ahora, esto es amor, esto es verdadero amor. No entendí, ¿me puedes volver a Y sabes que explicar? usted hablaba muy claro, por ejemplo, en la época de nosotros, bueno, no la mía porque estaba muy niño, estaba la época de los hippies. Y los Exacto, padres se exacto. ponían la mano en la cabeza. Esos hijos Claro, que estaban como hippies se transformaron y fueron padres. Heidi pasó a exacto. Candy Candy. Sí, Y así va evolucionando. Aquellas series de Ultraman pasaron a Mazinger Z, claro, ¿no? claro. Pues, Ya todo te eso ha entiendo. sido cambiado. ¿Usted se acuerda aquellos cartoon que decían Amores con dos niñitos o dos Sí, figuritas? sí, sí. Con Eso era hoy, tipo, ahora, sí, un dibujo. Ahora, hoy en día, en vez del Amores, vemos otras cosas más fuertes. ¿Está preparado sí. el padre para que los hijos vean eso y uno lo pueda entender? ¿Cuál sería para usted ese criterio y cuál es el código? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que si yo tuviese en este momento, ¿verdad? Dios me premiara o me bendijera con una bebé o un niño, voy a ubicarme para responderte, ¿verdad? Sí, Necesariamente tengo que primero estar alerta sobre esos códigos que están dentro de las redes, ¿verdad? Porque desde
como te dije, el caso de las niñas y niños que andan parodiando textos de canciones, que además también existen a través de bailes, ¿ok? Que son muy gesticulares, o sea, son muy armónicos y los festejamos. Siempre que uno se ríe y festeja, está siendo copartícipe de la acción de un niño. Entonces, que nosotros como padres, en este momento seamos bendecidos por Dios y nos dé un bebé, nos obliga de manera definitiva a entender que ya los patrones éticos o la formación de padres tiene que cambiar a mayor afecto, tiene que cambiar a mayor principio de amor. La palabra amor tiene que estar presente. Hoy en día es muy difícil observar a un padre que le dé un beso a un hijo. Hay gente que dice, no, yo a mi hijo yo no le doy un beso porque él es hombre y yo soy hombre. Por ejemplo, yo todavía sigo escuchando amigos que dicen eso. En cambio, yo a mis hijos, por ejemplo, cada vez que los veo yo les doy un beso. Hay que reforzar esa parte afectiva en cualquier generación de vida, tanto desde 1810, lo que tú quieras para acá. El afecto es lo que ha mantenido en todos estos años, en todos estos siglos, el afecto es lo que mantiene el principio de comunicación y de cohesión entre los padres. Cuando tú te alejas de lo afectivo, no importa la época que tú estés, no importa, vas a tener problemas porque vas a alegar que son problemas de las redes sociales. Sí, Y el principio está en que somos nosotros los que no le sí, inculcamos afecto, porque no es un teléfono el que le va a decir, mira, Juan, yo te quiero, yo te amo. No, es el sí, padre o la madre el que le tiene que decir, o como un hermano mayor se lo tiene que decir a su hermano menor. Entonces, sí, cada época o cada figura que salió, fíjate, por ejemplo, me hablabas de época, fíjate, yo recuerdo un sketch que aparecía de mi escuela, ¿no? De Radio Caracas Televisión, a mí me marcó mucho porque era un policía, ¿te acuerdas? El policía Comejobo, creo sí, era sí, un claro. policía que andaba, ok. Entonces, si tú pones a hacer un análisis de esa figura, ahí había un irrespeto a una figura que era un efectivo policial. Una autoridad. Entonces, entonces a través de un humor transformábamos la figura de un gendarme de la seguridad a un chiste, a una broma, y entonces la gente en la calle, ¿qué hacía? Le hacía burla a un policía, emulando lo que en su programa favorito, como en otros programas también ocurrieron, a diversas figuras públicas los transformaban en chistes. Que Matute, se dice el formaban profesor Ángel. exacto, matutes, exacto. Que esos son los programas que etiquetaban, ¿verdad? Una figura pública y ahí era como decir un código digamos, de humorismo, pero que deformaba una figura. Entonces, hoy en día nosotros como padres, yo te digo estos ejemplos porque nosotros como padres tenemos que reforzar la figura del padre y no permitir que nuestros hijos a través de caricaturas o de memes, ¿verdad? No le den valor a una instrucción que le demos nosotros o un mayor, que no puede ser, que no sea su papá, no importa, alguien, una persona pública que esté hablando de principios y valores, de cómo mantenerse al saludar a una persona mayor o no mayor, porque no es el principio de que yo tengo que saludar a una persona mayor, también a alguien menor tiene que saludar. O sea, es un valor que uno tiene que mantener. Y los padres tenemos que darle el afecto para seguir inculcándole esas figuras y no deformar. Grave sería que en una sociedad en esta se deforme la figura de los padres. ¿Qué fue lo que pasó vuelvo a la entrevista de este muchacho, que en paz descanse? Cuando estos dos personajes de la comunicación, que de verdad me indignan, ¿ok? Pero esos dos personajes de la comunicación se burlaron de alguien que está en el lecho de muerte, pero también de su papá, de muerto, o sea, ya el papá de ese joven que falleció había fallecido, pero lo tomaron a mofa también, entonces hubo un irrespeto a una figura paternal. Incluso yo creo que, si no es porque
bueno, las circunstancias y la presión de la opinión pública ejerce su castigo, porque ¿te acuerdas cuando decía quién va a regular la opinión pública? La cyber opinión pública, le digo yo. Sí, La cyber opinión pública es la que castiga a quienes atentan contra los códigos de ética, porque ¿quién? Lo que se llaman influencer. ¿Qué es influencer? Por favor, un influencer es una definición mágica, chicos. Un influencer es alguien que influye para promover principios y valores. Es un influencer, no un influencer para destruir, porque no tiene sentido. La palabra de influencia solamente se tiene validez cuando es por algo noble, por algo positivo. Entonces a mí, cuando yo no, yo soy un ¿influencer en qué área? Si tú no influyes en tus hijos, no eres un influencer exitoso. sí, Entonces, ¿cómo vas tú a deformar a través de un chiste de mal gusto o a través de una interpretación o de un señalamiento inquisidor a alguien que está allí demostrando? Yo no me presto para hacer mire, entre cielo y tierra nada está oculto. Y mostrarse en esas actitudes, en esos escenarios, como fueron los últimos minutos de este colega que falleció, mira, eso es dantesco. Pero así como digo eso, también te digo lo otro. Hay gente que sí acude a las redes para hacer una falsa noticia, un fake news, para hacer falsedad con el dolor y promueven captación de dinero para usufructo personal y luego festejan y los ves en las calles festejando y no tenían absolutamente nada. Esos son los que están haciéndole daño a quien en realidad lo necesita. Entonces esos son los que hay que señalar, a los que hay que imputar moralmente, porque una mala acción conlleva una mala acción. Y ese es el peor código de castigo que tiene el ser humano. El infierno sí, está aquí mismo, pero el cielo también sí. está. Entonces convirtamos las redes en un cielo de armonía, pues. Bueno, profesor, catedrático Ángel Peroso, hoy estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Saludos desde la Ciudad de México, cocinando, cocina con Andy. Sí, cocina Ah, para que claro. lo conoces. Sí, claro. Lo conozco y muy bien. Ese es mi hijo Andrés Eduardo. Wow. Vamos a tener que Sí. entrevistarlo porque yo le doy aquí cabida a todo lo que, y si está en México, ¿cómo hacer para cocinarle a los Y mexicanos, no? también, y también estaba mi hijo el mayor Ángel Andrés y su novia Natalie, que tú la nombraste. Para ellos Sí, mi bendición, los amo mucho, amén. hijo. Amo muchísimo, un fuerte abrazo. Y realmente, Vicente, esto es lo que hay que hacer. Construir a través de las redes programas que den valor agregado. No que sea para hablar sobre el caso que estamos mencionando y que yo le he hecho Sí, hincapié porque claro. me indignó, pero no fue el temario del programa. Es, de lo malo también se aprende, ¿oyó? De lo Sí, malo claro. también se aprende. Y lo importante es que quienes nos están viendo observen en esas aptitudes lo improcedente que es seguir haciendo lo indebido Sí. para convertirnos nosotros en un camino a seguir. De todas maneras, si aquellas personas que quieren ser influencers, que quieren hacer una bonita labor, que quieren aprender, mira, sencillo. Le voy a decir al profesor que nos dé su Instagram porque él da clases vía internet sobre lo que es el periodismo, la comunicación social y muchas cosas más. Sí, la comunicación asertiva, sobre todo esa comunicación y oratoria asertiva, ¿no? Que es la que debemos construir y que nos permita abrir caminos para poder entendernos con cualquier tipo de audiencia. Me pueden localizar a través de mi Instagram, @angelperoso57, @angelperoso57, y con mucho gusto nos podemos ir comunicando. Todos los días estamos enviando mensajes positivos para que la gente los internalice, porque es que para eso estamos nosotros los Así comunicadores, es. para construir, no para destruir.
Bueno, muchísimas gracias. Saludos a Julie de Hola Ángel, ¿cómo estás? También Ramón Soto Urdaneta, wow. Soy Julie Molina de Campo Abierto. Saludos, Ramón Soto, un gran abrazo. Que cante el tema que inicia con mi dirigido del Chimborazo. Ese es el delirio del Chimborazo que compuso el gran compositor Simón García. Wow. Sí, en algún momento esa gaita fue muy impactante porque tiene que ver con la historia, ¿no?, del país. Y ese delirio del Chimborazo, Simón nos las puso a cantar y yo fui el solista por él seleccionado en su momento. Sí. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Se va a dar una nueva Gracias. oportunidad y Muchas gracias. fue muy amable en atendernos acá en Convincente, puntual y diferente, a través de @Vicente J. Ramírez M. Y pronto, ya mañana, estaremos en Radio World TV, en YouTube, este mismo programa allí en este canal de YouTube. Muchísimas gracias, profesor. Hasta luego. Nada. Un abrazo. Bueno, ahí estuvo el profesor y catedrático Ángel Peroso. Recuerden, @Ángel Peroso 57 y también recuerden que estaremos en Radio World TV